Estamos en Moscú en el año 2022, donde vamos a ver esta partida del veterano Karpov que tenía 71 años y se va a enfrentar a Alexander Morozevich, un jugador que ha llegado a estar entre los 10 mejores del mundo y que se caracteriza por un juego agudo y agresivo. Anatoly Karpov, con las piezas blancas, abre el juego con la jugada D4, caballo F6, C4, C5, D5, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, caballo F3, enroque de Morozevich y H3. Esta jugada H3 tiene múltiples propósitos. En primer lugar, controlar la casilla G4, que no venga aquí el alfil, o hay otras posibilidades donde el alfil va a E3 y el caballo puede venir, por ejemplo, a G4. Hay otras posibilidades donde el alfil va a F4 y este caballo lo molesta vía caballo H5. H3 es una jugada, como he dicho antes, con múltiples objetivos. E6, alfil D3 y E por D5. El peón de D5 se puede capturar ahora de dos formas, con el peón E y con el peón C. Capturarlo con el peón E sería un poco arriesgado. E por D5 se abre la columna E para la torre. Sin embargo, Stockfish dice que ambas respuestas son correctas. El peón se puede capturar de las dos maneras, con el peón C o con el peón E. Karpov jugó C por D5. A6. La idea de esta jugada A6 es controlar la casilla B5. Karpov juega A4. Caballo BD7. Enroque de Anatoly Karpov. Caballo H5. Alfil G5. Se amenaza a la dama. Alfil F6. Alfil E3. Torre E8 y dama C2. Caballo E5. Se amenaza caballo por F3. Alfil E2. Caballo por F3 y alfil por F3. Y ahora Morozevich juega caballo G7. Dama D2, B6 y torre FB1. La idea de Anatoly Karpov es abrir la columna B y doblar torres en la columna B. Alfil E5, alfil G5, amenazando a la dama nuevamente, F6 y alfil F4. Ahora aquí Morozevich va a jugar torre A7. Stockfish dice que la jugada alfil por F4 hubiera sido un poquito mejor. Vamos a verlo. Alfil por F4, dama por F4, F5 y B4. Esto hubiera sido un poquito mejor según Stockfish. La posición a mano estaría igualada. Pero en lugar de alfil por F4, Morozevich juega torre A7. Torre A7, B4, torre F7, B por C5 y B por C5. Y esto le permite a Karpov completar su plan, que era doblar las torres en la columna B. En lugar de B por C5, Stockfish dice que la jugada alfil por F4 nuevamente hubiera sido un poquito mejor. Vamos a verlo. Alfil por F4, dama por F4, B por C5 y dama D2. Con una pequeña ventaja blanca, prácticamente nada. Pero tras B por C5, Morozevich no vio el golpe alfil por F4, jugó B por C5. Ahora aquí Stockfish prefiere la jugada alfil por E5. Alfil por E5, F por E5 y torre B8. Digamos que Stockfish prefiere cambiar primero el alfil de F4 por el D5 y después doblar torres en la columna B. Karpov va a jugar directamente torre B8. No es un error, pero tampoco es lo preferido por Stockfish. Torre B8 jugó Karpov, alfil por F4, dama por F4, F5, dama D2. Y aquí hubiera sido más precisa la jugada torre F, F8. Morozevich juega F por E4. Ahora las blancas tienen ventaja, o podrían conseguir ventaja con la jugada caballo por E4. La jugada caballo por E4 le daría ventaja a las blancas. Karpov va a jugar alfil por E4. No es lo mejor, pero tampoco es un error.
Es una imprecisión la jugada alfil por E4. Lo correcto era caballo por E4, podría haber seguido, por ejemplo, caballo F5 y torre 1, y las blancas tendrían ventaja. Pero tras F por E4, Karpov no vio el golpe caballo por E4, jugó alfil por E4. Ahora lo mejor sería jugar caballo H5. Caballo H5 con la idea de llevar el caballo a la casilla F4. Fíjate que el alfil blanco de casillas negras ha desaparecido. Y esto en parte ha debilitado a esta casilla F4. Por tanto, llevar el caballo a F4 vía H5, jugar primero caballo H5 y luego caballo F4, le hubiera dado hubiera sido interesante. Pero tampoco se puede decir que esta jugada es un error en absoluto. Dama F6, juega Morozevich. Y ahora aquí existe un sacrificio de calidad muy interesante para las blancas. Karpov juega torre a B1. Sin embargo, en lugar de torre a B1, hubiera sido interesante la jugada alfil D3. Y si por ejemplo ahora las negras juegan torre F7, entonces se sacrifica la calidad. Torre por C8, torre por C8, alfil por A6, amenaza la torre y ahora torre B8. Si miras aquí abajo puedes ver que las blancas tienen un alfil y un peón y las negras tienen una torre. Pero fíjate que ese peón es este de A4, que es un peón pasado. Hubiera sido interesante. Las negras tienen una pequeña ventaja en esta posición, pero prácticamente nada. Pero claro, eso era muy arriesgado. Entonces Karpov, tras dama F6, no vio el sacrificio de calidad con alfil D3 y luego torre por C8. Karpov jugó torre a B1 y así completa su plan. Karpov quería doblar torres en la columna B. Torre F7, alfil F3 y alfil por H3. Una jugada que realmente es incorrecta. Fíjate que si G por H3, dama por F3. En lugar de alfil por H3, las negras deberían haber jugado alfil F5, torre 1B2 y H5 con igualdad. La posición estaría igualada. Pero tras la jugada alfil por H3, las blancas tienen ventaja. Caballo E4, la jugada correcta. Dama F8, torre por E8, caballo por E8, torre B8, alfil D7. Y ahora Karpov podría rematar la partida y no vio el camino hacia la victoria. Karpov juega aquí dama C3. En lugar de dama C3, Karpov podía haber rematado la partida. Te invito a que pongas en pausa el vídeo y que tú pienses, si tú fueras Anatoly Karpov y llevaras las piezas blancas, piensa cuál es la mejor jugada aquí para las blancas. No es difícil, es una jugada relativamente sencilla, y por increíble que parezca, Karpov no la vio, pero Karpov aquí podría haber destruido la posición negra. Sin mirar la planilla, pone en pausa el vídeo y reflexiona sobre unos segundos sobre esta posición. Bien, la jugada es la sencilla caballo por D6, jugar caballo por D6. Vamos a verlo. Caballo por D6, en lugar de dama C3, que es lo que juega Karpov, jugar caballo por D6. Este caballo no se puede mover. Lo mejor que tiene la negra aquí es jugar dama G7. Y ahora se amenaza dama 1, sí, pero caballo C4. Y si las negras juegan ahora, bueno, si juegan alfil para 4, sencillamente se juega D6 y ese peón es imparable. Si las negras juegan ahora dama 1 jaque, entonces rey H2. Y las blancas tendrían ventaja. No se puede capturar en A4, como he dicho antes, por el avance D6. Pues bien, tras alfil D7, Karpov no vio la jugada caballo por D6 que lo hubiera llevado a la victoria. Karpov jugó dama C3. Y esto es un error que iguala la posición. Karpov tiene ventaja y ahora la posición ha vuelto a quedar igualada. Bueno, aquí las negras juegan dama G7. No se puede capturar en A4. Alfil para 4 sería un error. Lo vamos a ver ahora. Si las negras juegan ahora alfil para 4, sería un tremendo error. Pasaría lo siguiente. Caballo F6, jaque.
rey F7 y ahora alfil G4. Y las blancas tendrían una ventaja decisiva. Se amenaza caballo por H7. No se puede capturar en F6 con el caballo debido a la jugada alfil E6. Alfil E6 y luego cae la dama. Sería un desastre. Por eso las negras jugaron dama G7. No se puede capturar aquí en A4. El peón de A4 es incomestible. Bien, la posición está igualada y ahora Anatoly Karpov es el que va a cometer un error y le va a dar ventaja a Morozevich. Lo mejor aquí era jugar G4 y la posición estaría igualada, sería de tablas. Pero Karpov juega dama por G7, cambia damas y esto es un error que le da ventaja a las negras. Rey por G7 y torre B6. Ahora es Morozevich el que tiene ventaja, pero ahora Morozevich también comete un error y vuelve a igualar la posición. Hemos visto cómo Karpov tenía posición, tenía ventaja, ha igualado la posición con un error que él mismo ha cometido y ahora la posición está, digamos, favorable a las negras, favorable a Morozevich, y Morozevich aquí tenía que haber jugado A5. Morozevich jugó alfil por A4, que es un error. Y esto iguala de nuevo la posición. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto era jugar A5. Lo mejor es torre B7 y rey F8. Y las negras tendrían ventaja. Pero Morozevich, tras torre B6, no vio la jugada A5 que le hubiera dado ventaja a Morozevich. Morozevich jugó alfil por A4. Torre por A6, amenazando al alfil. Y la posición está igualada. Y ahora alfil D1. Se amenaza al alfil si alfil por D1 cae el caballo, que está en E4. Karpov lo que hace es crearse un peón en pasado. Juega caballo por D5. Perdón, caballo por D6. Y ahora este peón de D5 se va a quedar pasado. Caballo F6, alfil por D1, torre de E1, jaque, rey H2, torre por D1, torre A7, jaque, rey H6, caballo F7, jaque, rey H5 y D6. Karpov pone en marcha este peón de D5 que se ha creado pasado. G5, torre C7, torre D5, se amenazaba al peón de C5, F3, G4, rey G3, G por F3, G por F3. Y aquí viene un tremendo error de Morozevich. Morozevich debería haber jugado aquí C4. Vamos a verlo. C4, torre por C4, rey G6 y torre C7. Y la posición está igualada. Las negras controlan perfectamente a este peón de D6. Pero Morozevich va a jugar rey G6, amenazando al caballo. Y esto es un error. Rey G6. Ahora Karpov tiene ventaja decisiva. Karpov puede ganar la partida. Pero por increíble que parezca, Karpov ahora no ve el camino hacia la victoria. Y Karpov contesta a este error, rey G6, con otro error. Y la posición vuelve a estar igualada. Aquí Karpov ganaba la partida con la jugada D7 amenazando este peón. La sencilla D7 amenazando este peón le daba a Karpov ventaja ganadora. Karpov ganaba la partida. Vamos a verlo. D7, caballo por D7, torre por D7. Y si ahora torre por D7 sigue caballo E5 con jaque al rey y a la torre. Será un jaque doble al rey y a la torre. Este final estaría ganado para las blancas. Pero tras el error rey G6, Karpov no vio la jugada D7. Karpov contesta rey F4 y ahora la posición vuelve a estar igualada. Caballo H5, jaque, rey E3, caballo F6, D7, caballo por D7, torre por D7, torre por D7, caballo E5, jaque al rey a la torre, rey F5 y caballo por D7. C4 y ahora vamos a ver cuál es la estrategia del final. Para ganar este final de caballo hay que conseguir que el caballo defienda al peón desde atrás.
¿Por qué? Porque si el caballo, por ejemplo, defiende al peón desde el punto H2, por ejemplo, las blancas ganan. El caballo sería incomestible. Si el rey captura al caballo, el peón avanza y el rey no puede capturar al peón. Por eso en los finales de peón y caballo, el caballo tiene que defender al peón por detrás. Si el caballo defiende al peón por delante, la partida acaba en tablas. Caballo C5 juega Anatoly Karpov y aquí Morozevich comete el error decisivo. Morozevich tenía las tablas con la jugada C3. La jugada C3 le daba las tablas a Morozevich. Morozevich juega H5, tremendo error. Y ahora Karpov juega caballo E4. La idea es llevar al caballo a una posición en la que defienda este peón de F3 por detrás. Rey E5, caballo F2, C3, no hay ningún problema porque el rey se va a encargar de este peón. Fíjate también en la famosa regla del cuadrado. Si este peón dibujas un cuadrado de C3 a C1, la regla de los finales dice que si el rey está dentro del cuadrado, como en este caso, el rey captura al peón. Por el contrario, si tú dibujas un cuadrado C3, C1, E1 y E3 y el rey blanco estuviera fuera del cuadrado, entonces el peón coronaría. En este caso el rey está dentro del cuadrado. C1, C3, C1, E1, E3. Por tanto, el rey captura al peón. Y el caballo tiene que defender a este peón desde atrás. Caballo H3, C2. Hay que jugar rey D2 porque si no corona. Rey D4 y ahora rey por C2. No hay prisa. Rey E3 y F4. Fíjate que el caballo defiende a este peón desde atrás. El caballo es incomestible, porque si el rey se come al caballo, el peón corona. Rey E4, rey D2, rey F5, rey E3 y aquí Alexander Morozevich con las piezas negras se rindió. Morozevich, por ejemplo, puede haber seguido con rey G4, pero da igual. Este final lo ganan las negras. Ha sido una elección de final de Anatoly Karpov, que para aquel entonces tenía 71 años. Me gustaría puntualizar lo que dije en el vídeo anterior, donde vimos una partida de Anatoly Karpov contra Karyakin. Lo que quería decir es que si Fischer se hubiera enfrentado a Karpov en el año 1975, no se sabe lo que podría haber pasado. Yo personalmente creo que Fischer hubiera ganado en el 75 y Karpov en el 78. Pero hubiera sido muy interesante que Fischer hubiera seguido jugando, porque si Fischer hubiera seguido jugando, le hubiera puesto un límite a Anatoly Karpov. Anatoly Karpov era un jugador con un talento descomunal y fue un jugador que no tuvo un rival que le hiciera emplearse a fondo. Exactamente igual que Magnus Carlsen. Magnus Carlsen ha sido un jugador con un talento enorme y no ha tenido la suerte de tener a un doble que le haya hecho rendir al máximo. Kasparov, por ejemplo, sí tuvo esa suerte. Kasparov cuando empezó a jugar en el año 1985 tuvo a Anatoly Karpov. Entonces tuvo un rival que le hizo esforzarse al máximo desde el principio. Karpov no tuvo esa suerte. Si Fischer hubiera seguido jugando, independientemente de quién hubiera ganado, que yo creo que hubiera ganado Fischer, pero hubiera sido muy interesante porque Karpov tenía un talento descomunal. Pero bueno, eso es otra historia. Recuerda que nos vemos en la siguiente partida.